nacional. Sí, porque se repiten en las definiciones los mismos términos, ¿no? Sí, el proyecto nacional, Correr ¿qué es proyecto es nacional? el ejercicio que hace quien corre, pues sí, o sea, no, son definiciones circulares que no definen, hay que decirle, no aclaran. Hay que decirle a todos los que nos escuchan y ven que estas definiciones las estamos revisando con mucho cuidado, porque efectivamente hay una especie de gradualismo, diría yo, hay una especie de, como dijo ayer Lorenzo Córdoba, de zona gris, de zona intermedia, que no está definiendo bien las cosas. Parte de un fraseo de que actos tendentes a consumar, obstaculizar o esto. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad de las cosas es que yo puedo asegurar ahora, puedo afirmar ahora, que en esto se está haciendo una revisión muy escrupulosa. Es muy importante este tema porque siempre dicen, no, el diablo está en los detalles, es Ahí cómo está. los defines. Y en lo legislativo está, no lo dudes. ¿Y quiénes son los facultados también para determinar, para actuar, para entrar en acción en cada uno de los temas? Y este en particular, por ejemplo, hay, comentabas sobre la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, porque va a ser una columna vertebral también para la toma de decisiones en relación a la seguridad nacional. Sí, esto va a ser, este catálogo, estas definiciones van a ser la base que dé pie a declarar o no una existencia de afectación a la seguridad interior. Que eso va a ser muy importante porque a partir Claro, de ello se van a tomar acciones de todo tipo, incluyendo por supuesto la participación militar, policíaca, las fuerzas etcétera, federales. Las fuerzas federales. Ahora, ¿quién determina esta Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas? Es que no estaba yo viendo algún comparativo también del predictamen, del texto actual, minuta del Senado, etcétera, y lo que yo veía es que son miembros del propio Ejecutivo Federal, es decir, está el titular del Ejecutivo, el presidente, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, de Marina, secretario de Seguridad Pública, secretario de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, Relaciones Exteriores, de Comunicaciones y Transportes, Procurador General, es decir, los empleados del presidente, bueno, o los colaboradores que el presidente designa. Entonces, es el presidente quien a través de sus colaboradores lo determina y luego él lo aprueba. Vamos, sí hay nada más que sí hay un procedimiento. Como las definiciones son como circulares. Nada más que sí hay un procedimiento marcado tanto en la minuta del Senado como en la propuesta de reforma, en el que lo pueden solicitar los ayuntamientos, los gobiernos de los estados, los congresos de los estados. La solicitud, y efectivamente lo ve este Consejo Nacional de Seguridad. Yo creo que debiera ser el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde intervienen los gobernadores. Sí, porque además debe ser un Consejo de Estado. A mí me parece que debiera ser. No de gobierno. Que debieran intervenir los gobernadores o este Consejo Nacional de Seguridad Pública. Pero más allá, yo sí creo que debemos de establecer de alguna forma un mecanismo de participación del Poder Legislativo. No tiene el Poder Legislativo la facultad de control de legalidad. Hay que decirlo con toda claridad que ese es uno de los errores que a mi juicio se da en la minuta del Senado, que se le otorga al Senado la facultad de revisar la legalidad del proyecto de declaratoria. En el 76 de la Constitución no está establecida esa función para el Senado. Eso es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Las cámaras tienen funciones de control político y por supuesto que con su opinión definen y decantan muchas decisiones en el país. Pero es el judicial. Pero es el Poder Judicial. Determina... Sin embargo, sí debiéramos, por ejemplo, darle una mayor participación a una comisión que en el Congreso se ha formado, de ambas cámaras, que es la Comisión Bicameral en materia de seguridad nacional. Pero esta comisión necesita de mayores atribuciones y de mayores facultades en la propia ley orgánica y en el reglamento, para que su participación fuera activa en la validación o no del proyecto de declaratoria de afectación a la seguridad interior. Porque efectivamente, sí llega a constituirse una especie de estado de excepción la declaratoria de afectación. Sí. No podemos dejar de reconocer eso. Sin embargo, no es suspensión de garantías, no es suspensión de libertades. Lo que necesita, por ejemplo, incluso en labores de inteligencia,
en términos de poder intervenir conversaciones telefónicas, Sí. todo eso Sí. requiere, por ejemplo, de una orden de carácter judicial en el proyecto y en la minuta. O sea, no se puede nada más. Y no quisiera dejar pasar este comentario que hiciste porque me parece muy importante. ¿A qué fuero deben remitirse los militares cuando actúan en labores de coadyuvancia a la seguridad pública? Sí. Bueno, Aquí el me fuero parece militar... que lo deja muy abierto porque dice tribunales competentes, ya lo encontré en esta parte, las Fuerzas Armadas, que serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes. Bueno, los tribunales competentes son los militares en estos momentos. Bueno, pero el fuero militar es para las actividades militares. Ajá. Estas no son propiamente... Este sí se afecta a civiles. Así es. A ver, a mí me parece que la redacción del Senado ya da a entender que se trata de tribunales civiles. La que tú estás leyendo es la del Senado de la República. Es del Senado, así es. Esta, por ejemplo, esta parte se ha logrado mejorar en un documento de trabajo que elaboró un grupo plural de diputados en la Cámara, en el que incluso definen con toda claridad que en la violación de los derechos humanos por parte de militares que actúen en labores de seguridad pública deberán ser llevados a la justicia ordinaria. Incluso lo deriva este artículo a los tratados internacionales que México ha suscrito. Así es. Yo creo que ya llegó la hora de que los militares, cuando no actúan propiamente en actividades castrenses, actividades del orden militar, en términos de una guerra propiamente dicho, pues tienen que remitirse al fuero civil y al fuero común. Sin embargo, yo quisiera proponer algo que me parece también fundamental en orden a atender los derechos humanos de los militares. De una vez. Bueno, yo Javier, quisiera... en este espacio a y ver, que quede yo quisiera decir que firmado. yo estoy de acuerdo en que deben ser llevados a tribunales civiles, Sí. pero me parece que debieran compurgar las penas en cárceles militares. Imagínate, un militar que ha tenido una El sistema actuación... penitenciario ya sabemos que está en una crisis. No, hombre, pues apenas entran a la permanente. prisión y los linchan o los matan, No. o los mandan matar los narcos. O ya se asocian y desde ahí operan. Yo creo que el fuero militar y los tribunales militares incluso debieran ser evitados para la tropa, porque, en esta materia me refiero, porque pues esos juicios son casi sumarios. Ahí primero se sentencia y después se averigua, ¿no? Como se dice, ¿no? Sí, sí. Porque está ligado a la disciplina del mando militar. Claro. Y en esta delicada tarea hay que llevarlos a tribunales civiles, pero que compurguen en cárceles militares, para que no juegue riesgo su vida, sobre todo de quienes han participado y contribuido en el combate al crimen organizado. Bueno, y en una de esas puede mejorar incluso esta concepción primaria que se tenía de centros de readaptación y no nada más prisiones que atienden más Claro. a cierta sed de venganza o cierta sed de justicia malentendida. Bueno, en fin. Ahora, hablan también sobre el tema de que las Fuerzas Armadas, dentro de la temporalidad de ubicación geográfica señaladas en la declaratoria, porque además no hablan de una temporalidad, es que están permanentemente a disposición. Hay un transitorio Ah. que sí define una temporalidad e incluso cuando se establece un tiempo y si las condiciones han cesado, termina el encargo. Si las condiciones prevalecen, entonces se tiene que solicitar una prórroga bajo el mismo procedimiento. A mí la minuta del Senado ¿Te gusta o no te gusta? me gusta mucho más que el proyecto que se presentó de reformas en Cámara de Diputados. Hay que hacerle algunos cambios a la minuta del Senado, pero en términos generales yo me iría más con la minuta del Senado. Okay. En la parte del fuero yo recojo muchas de las cosas que ya el documento de trabajo de diputados tiene, porque hubo muchas versiones. Ahora estamos realizando estas audiencias y vamos a un foro nacional, que es muy importante que lo pudieran retomar no solo la televisión universitaria, sino la radio universitaria, porque Los medios en general. el 21 de junio hay un foro nacional sobre democracia, seguridad nacional y derechos humanos.
democracia, derechos humanos, ¿qué se vincula con seguridad nacional? Hemos hablado más del tema de seguridad nacional a partir del concepto de la actuación de las Fuerzas Armadas, de los presupuestos, hablamos de la Secretaría de Seguridad Pública, de las policías, es decir, hemos estado muy enfocados en esta parte policíaca militar, pero el tema de derechos humanos, el tema de democracia, abarca también muchos otros pendientes, y mi pregunta sería si vamos a ver también expresado estos temas, porque se mencionan de manera constante, pero tampoco se ve cómo, por ejemplo, se va a garantizar la protección de los derechos humanos, el respeto por parte de las fuerzas federales, estatales. Pero si te parece, escuchemos ahora a los universitarios, porque en los universitarios opinan, les preguntamos si conocen las propuestas de la reforma de la Ley Nacional de Seguridad y qué opinión les merece. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Considero que es una ley extremo peligrosa. Considero que el hecho de que se dejen tantas atribuciones en una sola persona debe de ser de mucho cuidado, debe de ser reflexionado. Los tiempos no están como para confiar en una sola autoridad y dejar el poder en una sola autoridad. Y el permitir una ley como esta lo que daría paso abierto es a un Estado totalitario, cosa que tampoco queremos. Es un poco contradictoria a las garantías individuales que están plasmadas en la Constitución. Los cambios no solo son legislativos, ¿no? El hecho de cambiar una ley o reformar una ley pues no necesariamente implica un cambio social real, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre todo en las bases y es con la gente, ¿no? En cierto modo se está pensando con la cabeza totalmente caliente la situación que se vive de inseguridad en el país, y lo que se busca realmente con la ley es vivir en un estado de excepción en el que se van a vulnerar los derechos por cuestiones supuestamente de seguridad, con la que no estoy de acuerdo. Creo que es una ley que no se tiene que aprobar, que se tiene que pensar muchísimo, porque no creo que una ley de este tipo va a solucionar las cuestiones de inseguridad que estamos viviendo. Simplemente lo único que va a hacer es agravar las vulneraciones que hay, el ejército en la calle y las situaciones de arbitrariedad por parte de un Estado hacia la ciudadanía. Bueno, constituyen la policía única como parte central de la propuesta, lo cual me parece una medida adecuada siempre y cuando se sustente en la democracia, que se le dé oportunidad a los estados y municipios de opinar, circunstancia que es fundamental. Por otro lado, la propuesta en materia de darle mayores poderes a la policía en la investigación me parece que debería de evaluarse con más cuidado, puesto que pierde autoridad el Ministerio Público. Considero que el Ministerio Público es una institución esencial, que hay que fundamentarla con mayor entusiasmo, de lo contrario estaríamos perdiendo una institución básica del derecho mexicano. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Comentabas algo, Javier, Sí. de esta última participación. Me parece que esta opinión es correcta. A ver, efectivamente hay una parte en las propuestas de reforma a la minuta que pretende darle mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas en términos de investigación, de aprehensión, de retención de detenidos, de posibles responsables de acciones irregulares. Este es un capítulo muy polémico de la reforma. Yo comparto la opinión de que debemos de tener mucho cuidado en qué tipo de facultades les vamos a dotar a las Fuerzas Armadas cuando actúen así. Porque no debemos de sustituir al Ministerio Público, en modo alguno. ¿Cuál es el reto para poder determinar qué facultades sí y qué facultades no? La definición de lo que entendemos por seguridad nacional y lo que entendemos por seguridad pública. La seguridad nacional, como tú lo decías, pues está ligada a la preservación, al mantenimiento, a la salvaguarda de la integridad, de la estabilidad, del desarrollo de las instituciones democráticas del país. La seguridad pública está enfocada y destinada a combatir, a prevenir la comisión de delitos y su persecución en términos de las leyes. Y en este sentido, ahí están, al definir las dos cosas, al delimitarlas, pues ahí están claramente establecidas las funciones. No se trata tampoco esta ley de establecer la policía única. Yo creo que en los estados bien valdría la pena conformar mandos únicos,
sin desaparecer a las policías municipales. Ya no funcionó la propuesta a nivel nacional, pero debiéramos intentar el mando único en los estados, porque sí se requiere de un elemento fundamental en todo este combate, que es la coordinación, la unicidad de mando y sobre todo la vigilancia de todas las corporaciones que actúan en un estado. Ahora bien, varios compañeros que han hablado en estas opiniones han dicho cosas que no son de la minuta. Se ha dicho muchas cosas y yo entiendo que se opina con relación a lo que otros dicen. Yo propongo algo que ojalá pudiéramos hasta en un cintillo a lo mejor, en Voces de la Democracia, que la gente pueda ir directamente a consultar a la página de la Comisión de Gobernación, que está dentro de la página de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos un micrositio destinado a la Ley de Seguridad Nacional. También muchos de los documentos están en mi página de internet por si los quieren consultar directamente, www.javiercorral.org. Yo también tengo una ventana especial ahí con la iniciativa del presidente Calderón, el dictamen de la Comisión de Gobernación del Senado, la minuta aprobada por el Senado y un proyecto de reformas que se ha introducido por diputados priistas en la Comisión de Gobernación. Estos son los documentos fundamentales que hay que conocer, sobre los cuales se está debatiendo y sobre los cuales tendrán que decidir también los legisladores. ¿Cuáles son algunos de los mitos que estamos en la desmitificación nacional de ciertos temas? ¿De la ley? Sí. ¿Cuáles serían? Es que comentabas que hay malinterpretación. No, pero es que también hubo errores en este procedimiento. Hay que decirlo con toda claridad. Este es un asunto que se quiso forzar en su dictaminación en la última semana del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Y eso era absolutamente imposible, absurdo, reprobable. Querer sacar un proyecto consensado en instancias no dictaminadoras de la Cámara de Diputados, casi directamente al Pleno. Este es un tema que requiere de una gran discusión, de una gran deliberación, orear, transparentar la discusión, como lo estamos haciendo aquí, porque no hay nada que ocultar, vamos. Y al parecer existen posiciones encontradas, o tal pareciera a través de las opiniones y de lo que se ha dicho, entre cómo reforzar la seguridad nacional y cómo reforzar, de acuerdo a la definición que nos diste, la seguridad pública. Y al parecer sería la seguridad pública la que atrae todos estos temores y estos también anhelos de reforzar la seguridad cotidiana, de promover la prevención, la salud incluso, y también el tema de los derechos humanos, que es y que la seguridad nacional no implica un estado más militar, un estado más policíaco y fuerza, y el uso de la fuerza. Lo que decía, por ejemplo, uno de los entrevistados, ¿no? Dice, es que si se aprueba esto, viene un estado autoritario, totalitario. A ver, yo quiero dejar sobre la mesa una idea. Hoy el presidente de la República hace uso, como quiere, de las Fuerzas Armadas, porque esa facultad casi omnímoda se la da el 89 de la Constitución. Todo lo que hagamos para encuadrar legalmente esa facultad constitucional es ganancia, porque va a estar en un marco de obligaciones, de responsabilidades. Incluso se va a señalar que la violación de derechos humanos por parte de fuerzas federales, ya sea de la Fuerza Armada Permanente, va a ser ajusticiada de esta manera. Ahora, recordemos, Elisa, y es muy importante por las opiniones que se dieron, que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de coadyuvancia para la seguridad pública con las autoridades civiles está avalada en una interpretación constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es muy importante decirlo. Hay una tesis, varias tesis de la Corte, donde se avala que esa actuación no violenta la Constitución cuando se hace en tareas de coadyuvancia. Y segundo punto, que me parece que es muy importante para efectos de la discusión, sí hubo versiones preliminares
muy preliminares que contenían absurdos. ¿Cómo? Aquel que decía o que hacía una excepción para que pudieran intervenir las Fuerzas Armadas en conflictos que tuvieran como base protestas de carácter social por incumplimientos laborales o administrativos o electorales. O sea, contra las huelgas. Eso fue, contra... claro, a ver, eso fue un gran error de ese grupo de trabajo, haber dejado no solamente que alguien plasmara esa idea, no quiere decir que ese iba a ser el dictamen, pero se deja que a veces un legislador muy castrense, ¿verdad? O un castrense directamente, metan cosas a los documentos, y entonces generó una polémica. Yo mismo, cuando leí eso, yo me crucé. Cuando yo vi ese proyecto, yo me crucé y dije, no, a ver, yo no voy a declinar la competencia de la Comisión de Gobernación para dictaminar este asunto. No es que yo me quisiera retrasar ni dilatar la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. Yo estoy convencido de que necesitamos estas reformas, pero que las necesitamos compatibles con los derechos humanos y con los valores de la democracia. Y es un tema central y vital que se ha discutido en los foros que se abren, por supuesto, en el legislativo, también aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevan a cabo uno sobre justicia y seguridad y se plasman todas estas ideas. Javier, ahorita tengo aquí un mensaje, una de recado también que nos están llegando varios y hemos... A mí también nos están llegando a mi Twitter varias cosas. De todo, ya me llegó de todo. De todo, ¿verdad? Y dice que se necesita un presupuesto programático para dar resultados y cambiar una economía de guerra por una economía de bienestar. Ver, y tiene mucho que ver, porque sí, el presupuesto en los discursos, bueno, acabamos de escuchar al presidente Felipe Calderón que en el Día del Policía sobre el aumento que ha tenido, por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces dices, bueno, ¿en dónde, cómo garantizar también estos procesos democráticos y esta de resguardo de derechos humanos en un presupuesto tan desbalanceado? Oye, yo digo que no solamente hay que cambiar la economía de guerra, yo digo que también el propio Ejecutivo Federal tiene que modificar su discurso ya de Fuerzas Armadas porque pues, es permanente. No solamente en el Día del Policía se habla de esto, hasta en el Día del Niño se habla de este tema. Bueno, ahora viene el Día del Padre. No, entonces viene el Día del Padre y también. Yo sí creo que también aquí hay una propia magnificación del propio discurso oficial sobre este tema. Mira. O de los mitos. Yo creo que el vocero Alejandro Poiré está también muy activo en es que sí hay muchos mitos. Y lo entiendo, pero por ejemplo se dice es que no únicamente estamos en este rubro de economía de guerra, no lo dice con esas palabras, sino también en otros y en la prevención. Dice sí, pero ¿en dónde están los detalles? ¿Y en dónde están las acciones concretas esos rubros? Porque vemos muchas acciones en el otro. Yo creo sinceramente que el enfoque del combate al crimen organizado debe ser integral y no solo una respuesta militar o policíaca. Incluso, lo digo con toda claridad, a mí me parece que más que una lucha de control territorial, debiera ser una lucha de comandos especializados y, por supuesto, de equipos de inteligencia política, policíaca, militar, financiera. Pero que a la par de toda esta actividad, tenemos que entrarle al tema de fondo del modus operandi y del objetivo fundamental del narcotráfico. Tú no puedes combatir delitos de mercado con policías y más patrullas y más tanques en la calle. Tú eso lo puedes hacer con delitos que le llaman depredadores. Cuando tú combates el secuestro y capturas a un secuestrador, minas el secuestro. Cuando tú combates el delito de robo de auto o de casa habitación y detienes y apresas al ratero, mermas el robo de casa y de carros. Sí. Pero cuando tú detienes al narcomenudista, lo detienes y lo metes a la cárcel, pues lo sustituye el primo, el hermano, el papá, la tía, hasta la abuelita, porque está en torno de una economía, en torno de un mercado. Entonces tenemos que plantearnos con toda claridad qué hacer
con los límites, las prohibiciones y las aceptaciones y legalizaciones de ciertos niveles en el tema de drogas, por ejemplo, de marihuana. Sí, estaría de acuerdo con estas propuestas a Sí, nivel claro. internacional de este grupo Sí, yo también estoy- tan amplio, A ver, donde Lisa, está el expresidente abiertamente Cedillo, te y donde digo- están... sí, dime. Abiertamente digo que después de muchas deliberaciones y de muchas discusiones, necesitamos plantearnos el tema de la legalización en cierto nivel, en cierto ámbito y con ciertos porcentajes, cantidades, etcétera. A ver, una de las adicciones más graves, acabo de platicar con uno de los estudiosos de este tema, que es Fernando Escalante, que ha publicado un excelente trabajo en revista Nexo sobre La muerte tiene permiso, a propósito de las ejecuciones en México, y te da un dato muy importante que lo recoge de una estadística nacional confiable. La segunda adicción en México, después obviamente de la marihuana, de la droga, son los inhalantes, que generan una capacidad destructiva. A ver, hacen garras a la persona en sus neuronas, hacen una piltrafa humana los inhalantes. Me refiero al tiner, al cemento, al pegarrey, a todas estas cosas. Y esos están en circulación, Y- no y- hay y- mayor problema. Y tú no combates a los ferreteros, o sea, ¿sí me explico? Sí, tú no combates a los talabarteros con el ejército. Has hecho una serie de medidas de prohibición y de control, pues no se la vendes a menores, la tienes que vender en estas cantidades, etcétera. Tenemos que plantearnos también medidas de Ya fondo. es insostenible el discurso ante estos hechos clarísimos, científicos. ¿Recuerdas también esta publicación que se dio en relación a la peligrosidad de las sustancias, en donde aparece el alcohol en primer lugar? Bueno, ahí está, Por ejemplo, claro, a ver, mueren, la estadística que acaba de dar Córdoba sobre la muerte fruto del tabaco. es un tema apasionante. Claro. Javier, ya se nos acabó el tiempo. Fíjate, caray. nomás, y eso Pero que bueno, estuvimos creo que... solos los izquierdosos. Eso no sé. Nos explayamos los izquierdosos. Oye, ¿Qué? pero bueno, hablemos de este tema porque seguramente Con mucho vamos gusto. a tener que seguirlo haciendo. Esto apenas comienza y más allá de ver un momento político difícil para la aprobación en el Congreso de acuerdos, de consensos, etcétera, creo que también es muy interesante porque lo que se presente ahora en este tema, como bien dices que ahora las facultades del Ejecutivo son todas, va a aplicar para el actual presidente y para los que vengan. Y para viene, muchos casos. Y viene uno nuevo pronto, a la vuelta de la esquina. Entonces, vamos, vale la pena a lo mejor que en ese sentido se pongan de acuerdo los partidos políticos. Estamos en ese proceso, te lo digo con toda claridad. Hemos venido trabajando. No es fácil a veces lograr en una Cámara tan plural, pero sobre todo en un ambiente tan crispado, tan confrontado, política y electoralmente hablando, lograr acuerdos. Lo estamos haciendo, estamos trabajando en un proceso de audiencias, hemos abierto a la discusión a todas las voces, están en marcha, ahora mismo que se transmite este programa en Radio UNAM y estos días que se transmite en televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizan en la Cámara de Diputados audiencias públicas especializadas. Han participado miembros de la universidad, especialistas, constitucionalistas, están presentes en este debate con sus opiniones, tanto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como de su Facultad de Derecho, de su posgrado, y por supuesto, debo decir, en el Foro Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, con sus especialistas constitucionalistas, va a tener una opinión muy importante. Y ahora mismo, el rector Narro ha generado, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y otras instituciones, un gran foro internacional sobre el tema de seguridad y desarrollo, en el que se abordan este tipo de temas que policía incluso debemos aspirar a tener en México, y hay una garantía en estas discusiones. Por ejemplo, al frente de la relatoría sé que estará Jorge Carpizo MacGregor, y en ese sentido nosotros también estamos abiertos a esa discusión. Y vamos a estar pendientes, obviamente TV UNAM, canal del Congreso, Radio UNAM, ojalá también se abra toda esta experiencia a los medios de comunicación en general. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias Diputado a ti, Elisa. Javier Corral. Gracias por su atención. Hasta la próxima.